Bien, con respecto a lo que vimos la última clase, que hicimos una introducción a los principales conceptos de química, la naturaleza del átomo, de las moléculas, los enlaces, ahora vamos a iniciar acercándonos un poco más a nuestra disciplina, que es la biología, lo que nosotros llamamos la química de la vida. Y bueno, ¿cómo es la química? ¿Cómo son los procesos químicos? Primero vamos a hablar en forma estructural, después vamos a hablar en términos funcionales, de la química en la cual ocurre en los organismos. Primero, en términos estructurales, sabemos que todos los seres vivos están constituidos, tanto cualitativa como cuantitativamente, por los mismos elementos químicos. Ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, que hemos comparado, por ejemplo, un hombre con una alfalfa, con una bacteria, en la composición química que van a tener con respecto a los distintos átomos. Y de todos los elementos que se hallan en la corteza terrestre, solo unos 25 elementos son los componentes de los seres vivos. Esto confirma la idea de que la vida se ha desarrollado sobre unos elementos concretos, no demasiados, serían como unos ladrillos que han constituido la estructura de los seres vivos, que poseen unas propiedades físico-químicas determinadas que son idóneas acordes con los procesos químicos que se desarrollan en los seres vivos. O sea, no es casualidad que sean estos los elementos que nos constituyen. Estos elementos de la vida, vamos a denominarlos así, se denominan los elementos biogénicos o bioelementos a los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Se estima que un 96% de nuestros organismos, los seres vivos, se componen por 6 elementos en particular, los famosos CHOMPs, que son oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y estos 4 elementos, los principales, forman más o menos el 97,4%, los primeros, y más o menos el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre son en menor proporción. El porcentaje restante, que es un 2,6%, lo integran otros elementos de la tabla periódica, que podemos mencionar al hierro, al magnesio, al calcio, al potasio, al sodio, pero en muy baja proporción. Uno de estos que constituye un alto porcentaje de los componentes de la vida es el carbono. El carbono tiene ciertas particularidades que lo hacen un constituyente muy importante porque es un elemento al cual se puede, es como el esqueleto que van a formar distintos moléculas, tipos de moléculas que van a dar origen a las moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas y moléculas que están relacionadas con el metabolismo de los seres vivos, los metabolismos celulares. ¿Cuáles son las particulares de este átomo? Este átomo no es ni demasiado pequeño ni demasiado grande. Su número atómico, o sea, el número de protones es 6. Tiene una configuración electrónica bastante estable, aunque tienen isótopos. Y en el último orbital posee 4 electrones. En esos 4 electrones le dan la posibilidad de formar 4 enlaces covalentes. Su punto de ebullición es relativamente alto, de 4,8, y tiene una densidad de 2,26. La masa atómica, que en este caso nosotros ya hemos visto, es la sumatoria de los protones con los neutrones. En promedio, considerando los isótopos, es de 12,011. Y el carbono puede formar 4 enlaces, como yo les decía, pueden formarlo con otros elementos o consigo mismo. Y tiene la particularidad de formar enlaces dobles y enlaces triples, lo que le da cierta plasticidad en la formación de moléculas y en la posibilidad de cambio de esas moléculas. Esos enlaces, que tenemos los enlaces sencillos, por ejemplo, en esta diapositiva tenemos el metano, que son 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Los enlaces dobles, que en este caso es el etino, y eteno, y enlaces triples, que es el etino. Eso más o menos en términos de ejemplificar la capacidad que tiene el carbono de formar distintos números de enlaces. Los carbonos unidos entre sí pueden formar cadenas lineales, cadenas ramificadas o cadenas cíclicas, cerrándose en un anillo.
En este caso tenemos, por ejemplo, tenemos una cadena de 6 carbonos y fíjense que entre el primero y el segundo carbono de la cadena hay un doble enlace, entonces estamos frente a un hexeno. Y en el ejemplo del cíclico tenemos un ciclo hexano, así se denomina. Para resumir, el carbono no es abundante en la corteza terrestre, más o menos la proporción que hay es un 0,03%, pero a pesar de eso representa el 20% de la masa de los seres vivos. Frente a 4 formas alotrópicas, podemos encontrarlo en la naturaleza como grafito, diamante, fulereno y nanotubos de carbono, y se une, como ya les había comentado, a otros átomos de carbono, también de hidrógeno, de oxígeno, de azufre, de nitrógeno y fósforo, entre otros para formar una gran variedad de compuestos orgánicos diferentes. El carbono es tetravalente, posee 4 electrones de valencia, lo que le da la posibilidad de formar hasta 4 enlaces covalentes, y posee una gran capacidad para asociarse consigo mismo, o sea, con otros átomos de carbono, formando cadenas y anillos con ramificaciones, y eso que yo les decía, que por eso tiene un carácter estructural muy importante para la formación de una gran variedad de moléculas. Entonces, vamos a partir de que tenemos entonces cadenas de carbono, y esas cadenas de carbono hidrogenadas, que más o menos tienen una estructura básica, y a esto le agregamos grupos funcionales. Los grupos funcionales le confieren a las moléculas que lo poseen determinadas propiedades. Y las moléculas orgánicas, las biomoléculas, van a diferir entre sí por los grupos funcionales y por lo tanto en sus propiedades. Entonces, al esqueleto carbonado o de cadena de carbono se le añaden grupos de otros átomos, que le llamamos grupos funcionales, que les confieren determinadas propiedades químicas que están determinadas por ellos mismos. Vamos a mencionar algunos que son los más importantes, muchos grupos funcionales, pero estos son los que están más relacionados con las biomoléculas. El hidroxilo o alcohol, el carbonilo, que puede estar en forma de cetona o de aldehído, el carboxilo, que es el ácido, es típico de las moléculas que son ácidas, el éster, que es típico de los hidrocarburos, también de los aparece en todas aquellas que son de carácter hidrofóbico, moléculas de carácter hidrofóbico, el grupo amino y el grupo o ion fosfato o éster fosfórico. Vamos a empezar entonces con el grupo funcional oxidrilo o hidroxilo, que consiste en un átomo de oxígeno enlazado con un átomo de hidrógeno. Es polar, porque se desprende en solución, va a quedar cargado negativamente el oxígeno y el hidrógeno positivamente, o sea que es emisor de protones, y forma enlaces de puentes de hidrógeno. Caracteriza principalmente a los alcoholes, pero están presentes en otras moléculas, y la existencia de este grupo funcional cambia completamente las propiedades químicas de una molécula. Por ejemplo, el etanio y el metano son gases a temperatura ambiente, pero si se incorpora el grupo funcional oxidrilo o hidroxilo, son líquidos y se transforman en metanol y etanol. Otro de los grupos funcionales es el grupo funcional carboxilo, que es un ácido débil, dador de protones por lo tanto, y adquiere carga negativa al perder un protón. Con respecto a la solubilidad, el grupo carboxilo le confiere carácter polar a los ácidos y permite la formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas del ácido carboxílico y la molécula de agua, hace que sean solubles. Y está presente, por ejemplo, en los aminoácidos y en los ácidos grasos. Tenemos, por ejemplo, el grupo carboxilo y un ácido carboxilo, que tenemos un grupo R, que posee una cadena hidrocarbonada, y estructuras condensadas que podemos verlas como se puede, de maneras distintas, como pueden encontrar escrito a este grupo funcional. Otro de los grupos funcionales es el grupo amino, que está derivado del amoníaco, es una base débil, es receptora de protones, y adquiere carga positiva al recibir un protón. Es típico, se lo podemos encontrar en los aminoácidos que forman las proteínas. Otro de los grupos funcionales es el grupo carbonilo, que consiste en un átomo de carbono con un enlace doble unido a un átomo de oxígeno. Y es
se dividen en lo que llaman aldehídos y cetonas. La cetona está como en el medio de la molécula, en cambio el aldehído está generalmente en algunos de los extremos de la molécula. Son polares y por lo tanto solubles en agua y son característicos de las azúcares, tanto así que los azúcares se dividen en aldosas, aquellas que poseen aldehído, y cetosas son aquellas que poseen el grupo cetona. El último de los grupos funcionales que vamos a ver es el grupo fosfato, que es una molécula formada por un átomo de fósforo unido a 4 oxígenos. Es ácido, es dador de protones y suele tener carga negativa, como vemos en la imagen. Está presente, por ejemplo, en los fosfolípidos y en los ácidos nucleicos. Y después tenemos el grupo funcional, me había olvidado de este, es el grupo metilo, grupo éster, que es no polar, es hidrófobo, y es característico de las cadenas de ácidos grasos y, por ejemplo, ahí tenemos distintas maneras en las cuales podemos verlo representado. Y un ejemplo que es el 2,2-dimetilbutano, que es una cadena ramificada de 4 carbonos. Entonces, empezamos con el carbono, como su importancia como estructura, como ladrillo de las moléculas orgánicas. Luego le añadimos los grupos funcionales que les confieren características particulares y entonces ahora estamos en presencia de las biomoléculas, que son estas macromoléculas compuestas por monómeros y polímeros que van a estar identificadas por sus grupos funcionales y van a tener determinadas propiedades, determinadas características y funciones en los organismos. Las 4 que vamos a ver son los hidratos de carbono o azúcares, las proteínas, los lípidos o grasas y aceites y los ácidos nucleicos. Los hidratos de carbono son azúcares y polímeros de azúcares. Cuando hablamos de polímeros estamos hablando de que son cadenas con muchas unidades denominadas monómeros. Recuerden ustedes que poli en griego quiere decir muchos. Entonces son muchas unidades unidas entre sí. Y monómero es la unidad que lo define, ¿no es cierto? La unidad, la secuencia de esas unidades van a determinar el polímero. O sea, la secuencia de monómeros va a determinar un polímero. En el caso de los hidratos de carbono son un grupo muy diverso de compuestos formados fundamentalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. La fórmula básica de un hidrato de carbono es X cantidad de carbono, hidrógeno 2 oxígeno y cantidad de hidrógeno 2 oxígeno. Actúan principalmente como fuente de energía, almacenadas en los enlaces covalentes, que son enlaces covalentes fuertes, y al romperse confieren una gran cantidad de energía. Y forman una variedad de componentes estructurales de las células y de reserva de los organismos, o sea, de almacenamiento de energía. Se clasifican de acuerdo al número de moléculas de azúcares que contienen. Como yo decía, en el monómero es el monosacárido. De los monosacáridos están compuestos por 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos o más, pero nosotros vamos a ver que la mayoría de los que vamos a movernos va a ser entre los de 5 y 6 carbonos. Luego tenemos los disacáridos, que son la unión de 2 monosacáridos, en este caso la sacarosa, una unión de la glucosa y la fructosa. Y polisacáridos y oligosacáridos, oligo quiere decir algunos, y más o menos son todas las cadenas que están conformadas entre 3 y 10 monómeros de azúcares, y polisacáridos son aquellas cadenas que están constituidas por más de 10 monómeros, o sea, más de 10 azúcares, monosacáridos. Vamos a empezar con los monosacáridos o azúcares simples. La fórmula básica de los monosacáridos es carbono, hidrógeno 2, oxígeno N. Ese N, ya les digo, vamos a movernos entre 3 y 8 átomos de carbono. Y tienen una estructura que en forma sólida son de color blanco, cristalino, muy solubles en agua e insolubles en disolventes no polares. O sea, únicamente se solubilizan en solventes polares. La mayoría tienen un sabor dulce. No pueden hidrolizarse en moléculas más sencillas, o sea, es la unidad del azúcar. O sea, a partir de ahí lo que vamos a hacer es desintegrar el monosacárido en sus componentes de carbono, hidrógeno, oxígeno. Y se caracterizan por tener un grupo oxidrilo, que acá está mal escrito, y un grupo aldehído o cetona. Por eso les comentaba que se dividen en aldosas y cetonas. En el ejemplo tenemos a la glucosa
y a la fructosa, ambos de 6 carbonos, pero fíjense que son levemente diferentes en su estructura. Y, por ejemplo, una aldosa, que es el D-gliceraldehído, que es, tenemos el aldehído, que es el que se encuentra marcado en un azul medio violetita, y el dihidroxiacetona, que es una cetosa, o sea, tiene el grupo cetona también, y se encuentra también marcado de la misma manera en el carbono 2, para que ustedes lo puedan identificar. Con respecto a los monosacáridos y azúcares simples, vamos a concentrarnos en uno en particular, que es la glucosa, que ustedes van a ver más adelante la importancia que tiene en términos energéticos para la célula. Con decirles que todas las células vivas, tanto las células procariotas como las eucariotas, contienen este monosacárido. La glucosa puede presentarse en forma lineal, como ustedes la ven a la izquierda, y pueden formar un ciclo, y también tenemos ahí una en forma de silla para que ustedes vean las distintas representaciones en que pueden encontrarlas. En el caso de la cadena de azúcar, ser lo suficientemente larga, en el caso de 4 o 6 átomos de carbono, uno de los grupos hidroxilo de la misma molécula puede reaccionar con el grupo carbonilo para formar un hemiacetal. Hemiacetal, ¿qué es eso? ¿Qué es ese ciclo que nosotros observamos? En este caso, el hemiacetal cíclico de la beta de glucosa, que se halla en equilibrio con la forma de aldehído o de cetona libre. En el caso de la glucosa hay dos tipos de glucosa, que es el alfa y beta, según la orientación de cómo va a quedar cuando se unan en ese hemiacetal el grupo aldehído. En el carbono 1, cuando ese anillo se cierra. En el caso de la alfa glucosa, va a estar en un sentido, y en el caso de la beta glucosa va a estar en el otro sentido opuesto. En este caso hablamos de isomería. Ahora, para formar los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, se forma una unión entre los distintos monómeros, en este caso de las glucosas. Vamos a centrarnos en glucosa, pero podría ser cualquier otro monosacárido. ¿Cómo se constituye esa unión? Esa unión se hace por condensación entre el grupo hidroxidrilo de uno de los monómeros, de uno de los monosacáridos, glucosa, y el grupo oxidrilo del otro monosacárido. Entonces, lo que ocurre es que se desprende una molécula de agua y el oxígeno enlaza los dos monosacáridos entre sí. Eso se llama enlace glucosídico y es característico de los hidratos de carbono. Cuando se rompe un enlace glucosídico, lo que ocurre es un proceso de hidrólisis, que es la incorporación de una molécula de agua. Al incorporarse una molécula de agua, el oxígeno, en este caso, se une con el hidrógeno y se rompe el enlace. Esa ruptura del enlace hace el desprendimiento de... Cuando unimos dos monosacáridos entre sí, lo que obtenemos es un disacárido, que generalmente lo que hace es transportar energía. Se forman cuando se combinan dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico, como vimos en el anterior, un proceso de condensación. Son hidratos de carbono típicamente de transporte. Y, por ejemplo, un ejemplo de ellos es la sacarosa o azúcar de caña, que es la forma en que los azúcares son transportados en las plantas, ¿no es cierto? Los que llaman los fotosintetatos, que después vamos a verlos cuando veamos fotosíntesis. Entonces, en este caso tenemos glucosa y fructosa que se unen por un enlace glucosídico para formar sacarosa. Como eso hay muchos otros. Por ejemplo, la glucosa y la galactosa, dos monosacáridos, van a formar la lactosa, que es un disacárido, que es el azúcar de la leche. Luego pasamos a los polisacáridos. Los polisacáridos son largas cadenas de monosacáridos unidos entre sí. Habíamos dicho que más de 10, para que le podamos decir que es un polisacárido. Todas esas uniones son por medio de enlaces glucosídicos y sus principales funciones incluyen el almacenamiento de energía, como el caso del almidón y el glucógeno. El almidón es aquel polisacárido que almacena energía en las plantas. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en las raíces de las plantas, en los tubérculos, en las semillas. Y en el otro caso, el glucógeno, que es aquel que almacena energía en los animales, principalmente en los mamíferos en el hígado.
Y la construcción de estos tejidos estructurales van a estar determinadas por otros dos polisacáridos, que son la celulosa y la quitina. La celulosa es el polisacárido típico, el más abundante en las paredes celulares de las células vegetales, como ya ustedes vieron. Y la quitina se encuentra en la estructura, por ejemplo, de los insectos. En el exoesqueleto de los insectos, de distintos tipos de artrópodos, además de insectos. Como ahí abajo nosotros podemos observar los distintos tipos de formación de los polisacáridos. Tenemos el almidón, que va a estar formado por dos constituyentes polisacáridos, que uno de ellos es la amilosa, que es lineal, y la amilopectina, que es ramificada. El almidón constituye como una especie de red en la unión de la amilosa y la amilopectina, que esa red da la capacidad de hidratarse mucho. Por ejemplo, el almidón, ustedes si escuchan almidón se acuerdan del arroz o la papa, y ustedes saben que son dos alimentos que se hidratan muchísimo cuando uno, por ejemplo, los calienta, ¿no? Y es la única manera de ir descomponiendo el almidón. El siguiente es el glucógeno, que también es también la unión de enlaces glucosídicos, por ejemplo, alfa 1,4 y alfa 1,6, también es ramificado. La celulosa, que la estructura de la celulosa son también uniones de glucosa, pero en vez de ser, como en el caso del almidón, que son alfa glucosa, son uniones de alfa y beta glucosa, que eso no es anecdótico, sino que confiere la propiedad de que no se puede digerir. Por ejemplo, solo algunos microorganismos que se encuentran en el rumen, por ejemplo de los rumiantes, son capaces de digerir la celulosa, como también de otros animales. En cambio, nosotros somos incapaces de digerir la celulosa, a pesar de que está constituida por glucosas, por cadenas de glucosas, como el almidón, que sí es de fácil digestión. Pero esas uniones, que van a ser alternativamente de glucosa alfa y glucosa beta, hace que tengan determinada una naturaleza tal que no se puedan digerir, que no se puedan romper esos enlaces. Y tenemos también la quitina, que además están unidas, son glucosas unidas con compuestos nitrogenados. Acá, por ejemplo, vamos a ver más en detalle cuál es la diferencia entre polisacáridos estructurales y de reserva. En el caso tenemos glucosa, en uno son una alfa glucosa, en este caso es una beta glucosa. Recuerden que ese ciclo hemicetal se forma cuando se encuentra en solución. Y en el caso de un polisacárido de reserva, como es el almidón, los enlaces son de tipo alfa, 1,4 de monómeros de glucosa. Y son siempre glucosa alfa. En el caso de la celulosa, que es un polisacárido estructural, tenemos enlaces beta, 1,4 de monómeros de glucosa, y tenemos alternativamente glucosas alfa y glucosas beta. Otros polisacáridos para tener en cuenta son aquellos, por ejemplo, que están asociados con la membrana celular, las glucoproteínas o las mucoproteínas. Las glucoproteínas existen en muchas condiciones diferentes en los líquidos corporales y en los tejidos, incluso en las membranas celulares, y realmente funcionan como receptores y como claves o llaves de identificación para determinados mensajeros químicos. O sea, como se encuentran en las membranas celulares, recepcionan un mensajero químico, que puede ser una hormona u otra sustancia, y van a desencadenar una serie de respuestas, puede ser un anticuerpo, y el constituyente, la glucoproteína o la mucoproteína, es un antígeno, y van a poder desencadenar, por ejemplo, una respuesta inmunitaria o una serie de reacciones en cadena cuando son hormonas que van a producir, por ejemplo, determinada función en el organismo. Son proteínas, estas glucoproteínas o mucoproteínas, que contienen carbohidratos en diversas proporciones, que son esas cadenas coloreadas que ustedes ven ahí en la membrana, y adheridas a ellas en forma de cadenas ramificadas o no, que intervienen en el reconocimiento celular, como yo les comentaba.
En este caso se presenta, por ejemplo, unas cadenas hidrocarbonadas de galactosa, manosa, N-acetilgalactosamina, ¿sí? Para que ustedes más o menos como en términos de ejemplo. Otras de las biomoléculas muy importantes son las proteínas. Todas las proteínas están formadas por una secuencia de aminoácidos, que ahora vamos a ver qué son. Y los aminoácidos están formados por un grupo amino, grupo funcional amino, un grupo carboxilo, un carbono en la parte central y un grupo se llama radical o residual, que va a variar de aminoácido en aminoácido. Pero la estructura básica va a estar determinada por ese grupo amino y el grupo carboxilo. Por ejemplo, ahí tenemos dos distintos aminoácidos. Uno es la aspartina, que tiene como grupo R a un carbono H2 y un ácido. Y la glutamina, que tenemos en este caso una cadena de dos carbonos más un grupo ácido. La estructura de todos los aminoácidos va a ser la misma, solamente que van a diferir en la cadena R. Eso va a determinar que haya entre 20 y 22 aminoácidos esenciales y algunos aminoácidos que están sintetizados en laboratorio. Y que esos se llaman aminoácidos esenciales porque tenemos que incorporarlos a través de la dieta, porque nuestro organismo o los organismos no son capaces de sintetizarlos. Con respecto a la estructura de los aminoácidos, como para insistir en el tema, tenemos el grupo carboxilo, que es el grupo ácido, el grupo amino, el carbono central, que se llama carbono alfa, un hidrógeno y un grupo R o cadena lateral, que es la parte variable. Tiene un grupo carboxilo, tiene un grupo amino, uno es un ácido débil, el grupo carboxilo, uno es una base débil, el grupo amino, y ambos, por lo tanto, son solubles en agua, o sea que los aminoácidos y las proteínas son solubles en agua, o sea, son hidrosolubles. Algunos aminoácidos son hidrofílicos, otros pueden ser hidrofóbicos, a pesar de tener el grupo carboxilo y el grupo amino, porque es hidrofóbica la cadena R, la cadena residual. Algunos llevan una carga positiva o negativa, otros no llevan carga, son neutros, algunos se comportan como ácidos y otros como bases, porque ese es el grupo R o la cadena lateral la que va a determinar las características del aminoácido. Pero las proteínas son solubles en agua. Hay 20 tipos de aminoácidos distintos, 22, que intervienen en la construcción de las proteínas. Con respecto a las proteínas, ¿cómo se forman las proteínas? Bueno, es la unión de aminoácidos entre sí, por lo que se llama lo que denominamos enlace peptídico. El enlace peptídico, estas uniones se forman por la reacción de condensación, o sea, con el desprendimiento de una molécula de agua, entre el grupo carboxilo de un aminoácido, del primer aminoácido, con el grupo amino del segundo aminoácido. Como se observan acá, ustedes fíjense que tenemos el OH del grupo carboxilo de un aminoácido con el hidrógeno del grupo amino del otro aminoácido, se desprende una molécula de agua y ahí formamos un enlace peptídico. ¿Se recuerdan el enlace glucosídico que ocurre para la formación de los disacáridos y los polisacáridos? En este caso también es por un proceso de condensación y se llama en este caso enlace peptídico. Las proteínas tienen distintos tipos de estructura, la estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. La estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Tenemos la naturaleza y la función de una proteína va a estar determinada por su secuencia de aminoácidos. Luego tenemos una estructura secundaria en la cual entran en función los puentes de hidrógeno que se van a formar entre un aminoácido y otro aminoácido, entre los grupos aminos y carboxilos libres y entre los radicales. Lo que van a formarse entonces son puentes de hidrógeno dando dos estructuras. Una es la hélice alfa y la otra es una estructura de cadena plegada beta, en los cuales las uniones son perpendiculares, en otros son uniones longitudinales. Luego tenemos la estructura terciaria, en la cual, sumándole a los puentes de hidrógeno que se forman entre los aminoácidos, vamos a tener las otras uniones o repulsiones que se pueden producir
al entrar en contacto los grupos residuales o radicales de los aminoácidos. Como habíamos visto anteriormente, algunos son hidrofílicos, otros son hidrofóbicos, algunos tienen carga positiva, otros cargas negativas. Entonces se van a formar reacciones de repulsión, de atracción, quedando, por ejemplo, lo que es, si esto se encuentra siempre en solución, lo hidrofóbico hacia adentro, lo hidrofílico hacia afuera, lo que tiene carga hacia afuera, lo que es neutro hacia adentro, y además por las uniones también de algunos aminoácidos que tienen azufre por los puentes disulfuro. Entonces van a formar un glomérulo y esa es la estructura terciaria. Se llaman a estas proteínas globulares. Cuando tenemos más de una cadena, o sea, más de un glomérulo o marejita formada que se combinan entre sí, tenemos una proteína de estructura cuaternaria. Ambas, los de estructura terciaria y los de estructura cuaternaria, se denominan proteínas globulares. Las de estructura secundaria se denominan proteínas fibrosas. Entonces, haciendo un resumen, en términos de las estructuras de las proteínas, tenemos la estructura primaria, se llama la estructura primaria de una proteína a la secuencia de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. La estructura secundaria son las cadenas polipeptídicas usualmente que se pliegan en estructuras regulares repetidas. Esta estructura es el resultado de uniones de puente de hidrógeno entre aminoácidos. La estructura secundaria agrega nuevas propiedades a las proteínas, tales como resistencia y flexibilidad, y existen dos estructuras secundarias típicas, una es la hélice alfa y otra es la hoja plegada beta. De ejemplo tenemos, por ejemplo, el colágeno, que es un constituyente de la piel. Eso es de resistencia y flexibilidad. Estructura terciaria, esta estructura resulta del pliegue del polipéptido debido a la interacción entre los grupos laterales o radicales de los aminoácidos y, por ejemplo, tenemos las enzimas y los anticuerpos, que son todas ellas proteínas globulares, y la interacción entre radicales resultan en puentes de hidrógeno, puentes disulfuro, entre los aminoácidos de cisteína, por ejemplo, que es un aminoácido que tiene azufre, atracción y repulsión entre grupos con carga eléctrica, distribución de grupos hidrofílicos e hidrofóbicos en la molécula. Y luego tenemos la estructura cuaternaria, cuando esta estructura resulta de la unión mediante enlaces débiles no covalentes de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el número de protómero. El ejemplo que van a encontrar en todos lados es el de la hemoglobina, que está formado por 4 cadenas polipeptídicas, 4 unidades globulares. Entonces, para ejemplificarlo ya en este caso de manera un poco más visual, tenemos la estructura primaria, que es un polipéptido. Ahí vemos distintos tipos de aminoácidos unidos de manera secuencial: glicina, ileína, valina, cisteína, glutamina, etcétera, 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 que es una secuencia lineal de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Esa secuencia es la que le va a dar la función, la estructura y la función. Luego tenemos las estructuras de las proteínas secundarias, que las constituyen proteínas denominadas fibrosas, por ejemplo, lo había mencionado anteriormente, el colágeno. La secuencia lineal se complejiza al establecerse puentes de hidrógeno entre los aminoácidos, ahí los tienen, y hay configuraciones típicas, que es la hélice alfa y la hoja plegada beta. La hoja plegada beta, ven que esas flechitas que se encuentran al costado quiere decir que es una cadena que se va plegándose entre sí como una hélice alargada. La estructura terciaria la constituyen las proteínas denominadas globulares, en su mayoría enzimas, pero hay muchísimas otras proteínas que son globulares que no son enzimas. La estructura se complejiza al establecerse puentes disulfuro, interacciones electrostáticas, hidrofílicas e hidrofóbicas entre los aminoácidos. En verde van a ver en la imagen los aminoácidos. En N están las interacciones no polares, por ejemplo, las hidrofóbicas. Con el signo punteado los puentes de hidrógeno. Luego tenemos en rojo los puentes disulfuro. Y cuando son los en P,
los grupos polares hidrofílicos e hidrofóbicos, grupos polares positivos y negativos, que son hidrofílicos, no hidrofóbicos, y que los grupos positivos y negativos se van a atraer entre sí, los polares negativos y positivos se atraen entre sí, y cuando son del mismo signo se repelen. Luego tenemos la estructura cuaternaria, acá ven que también son proteínas globulares, el ejemplo es la hemoglobina, y la estructura se complejiza al estar constituida por más de una cadena de aminoácidos. En el caso de la hemoglobina tenemos 4 cadenas de aminoácidos, en este caso son 2 de color amarillo y 2 de color azul, es de boca. Y en rojo tenemos los que llaman los grupos hemo, que ahí se encuentra el hierro, que va a estar en estado oxidado o reducido de acuerdo a si lleva o no dióxido de carbono u oxígeno, porque es cómo se van a acoplar en la sangre para oxigenar los distintos órganos. Algo que tener en cuenta es que la estructura de las proteínas son sensibles a las condiciones ambientales. Por ejemplo, el incremento de la temperatura aumenta el movimiento molecular que puede romper los puentes de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas. Entonces, la estructura de las proteínas se va a modificar de tal manera que ya no va a cumplir su función. Esto se llama proceso de desnaturalización. Otro de los que pueden desnaturalizar las proteínas, otra agente de desnaturalización, es el pH, que puede cambiar los patrones de ionización de los grupos radicales o residuales de los aminoácidos, alterando las atracciones y repulsiones iónicas. Altas concentraciones de sustancias polares, como la urea, pueden interferir con los puentes de hidrógeno, y solventes no polares también afectan la estructura de las proteínas. Entonces, todos estos factores producen la desnaturalización de las proteínas, que es la alteración de las estructuras secundarias y terciarias, también cuaternarias, de las proteínas y la destrucción, por lo tanto, de sus funciones biológicas. Cuando la alteración es máxima, la proteína se encuentra totalmente desnaturalizada y no puede volver a su estado anterior y, por lo tanto, pierde su capacidad de función completamente. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Cumplen una enorme variedad de funciones biológicas. Algunas que vamos a mencionar son estructurales, de almacenamiento, mensajeros químicos, de transporte, catalizadores, de defensa, como reguladoras y contráctiles. Función de las proteínas, por ejemplo, de carácter estructural. Uno de ellos es constituir el tejido conjuntivo fibroso, por ejemplo, la proteína colágeno, conformar la queratina de la epidermis y modelar el tejido conjuntivo elástico o elastina, por ejemplo, el que se encuentra en los tendones. El colágeno es constituyente de muchas partes del cuerpo humano, por ejemplo, y generalmente de los mamíferos y de otros organismos. Se encuentra en las uñas, en los cartílagos, en los huesos, en la piel, en el tejido conectivo, que es el que une distintos tipos de tejidos entre sí, y, por ejemplo, también en el cabello o en el pelo. Otra función de las proteínas es el almacenamiento. Almacena energía, por ejemplo, la ovoalbúmina, que es la clara de huevo, la gliadina en el grano de trigo, la ordeína de la cebada, son constituyentes de la reserva de aminoácidos para el desarrollo de los embriones, y la lactoalbúmina de la leche, que también es un constituyente para el crecimiento de un bebé. Función de las proteínas, mensajeros químicos, por ejemplo las hormonas. Tenemos muchas hormonas que son proteínas, para nombrar algunos ejemplos, la insulina, el glucagón, la hormona antidiurética, la oxitocina, la angiotensina, que tiene que ver con la presión arterial, factores de liberación de las hormonas hipofisiarias, las endorfinas y los factores de crecimiento y de transformación. ¿Cómo funcionan las hormonas proteicas? Una hormona proteica tiene generalmente un receptor de membrana a través de un primer mensajero, y lo que hace es desencadenar una serie de reacciones en el cual actúa, por ejemplo, en un segundo mensajero, en este caso el AMP cíclico, que lo que hace es activar la transcripción de una porción del ADN, de un gen en particular, o de varios genes,
y estos se traducen en proteínas que luego son producidas por esa célula. Esa es generalmente la función de las hormonas proteicas. En el caso de la insulina, por ejemplo, lo que hace es activar los receptores de glucosa en las células y secuestrando glucosa de la sangre. Otra de las funciones de las proteínas es el de transporte. Hay varias proteínas que funcionan de transporte. Una de las que nosotros más conocemos es la hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados y dióxido de carbono hacia los pulmones. La hemocianina, que hace el mismo transporte pero en la sangre de los invertebrados. La mioglobina, que transporta oxígeno a los músculos. Las lipoproteínas, que transportan lípidos por la sangre. Los citocromos, que están asociados con membranas y son transportadoras de electrones. Y proteínas integrales en las membranas celulares que transportan sustancias hacia o fuera de la célula. Ahí tenemos, por ejemplo, ejemplos. En el caso del glóbulo rojo, otra vez un ejemplo de una molécula, una proteína, una hemoglobina. Ahí se encuentran los 4 grupos hemo que en este caso están con el hierro. Las cadenas alfa y beta, y cada una de esas cadenas es como si fuera una proteína globular, pero en sí es una estructura cuaternaria, o sea, son 4 proteínas unidas entre 4 estructuras terciarias unidas entre sí. En el caso de lo que vemos hacia la derecha es un gráfico del transporte de sustancias a través de la membrana por medio de una proteína carrier o acarreadora. Esas proteínas lo que hacen es ingresar sustancias que pueden ser a favor o en contra de un gradiente de concentración, y son aquellas sustancias que, por ejemplo, la glucosa o algunas otras, que no pueden pasar por difusión simple a través de la membrana por su carácter hidrofílico. Otra función de las proteínas es que son catalizadores. Las proteínas que tienen función enzimática o catalítica son las más numerosas y especializadas. Generalmente cada reacción que ocurre en un organismo está catalizada por una determinada enzima. Catalizada quiere decir que se posibilita que esa reacción ocurra y que ocurra con una menor energía de activación o energía necesaria para que la reacción ocurra. Actúan como biocatalizadores en las reacciones químicas del metabolismo celular, por lo tanto, y reducen la energía de activación requerida por las reacciones. Son altamente específicas, o sea, son propias de una determinada reacción y no de otra. Funcionan en cantidades muy pequeñas, no es necesaria una gran cantidad de enzimas para su funcionamiento, y permanecen inalteradas después de actuar en la reacción química. Y ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos la enzima, que es de color azul, y un sustrato, que es una unión de 2 monómeros, se unen en el sitio activo, en el complejo enzima-sustrato, y ese complejo enzima-sustrato, por ejemplo, esta enzima lo que hace es romper un enlace y hace que tengamos la enzima que se mantiene inalterada más los productos de la reacción. Otra de las funciones de las proteínas es la defensa. Por ejemplo, las inmunoglobulinas, que actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos, a sus gérmenes que ingresan en nuestro organismo. Otras que están relacionadas con los procesos de coagulación, por ejemplo, la trombina y el fibrinógeno, que están en la coagulación sanguínea para evitar las hemorragias. Las mucinas, que tienen efecto germicida y protegen las mucosas. Y algunas toxinas bacterianas como la del botulismo o venenos de serpientes o venenos también de otros organismos de invertebrados, que son proteínas fabricadas con funciones de carácter defensivo o para alimentación o predación. Otra de las funciones son las proteínas de carácter regulador. Algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes, o sea, posibilitan que algunos genes se expresen, se transcriban y otros no. Y otros, por ejemplo, regulan la división celular, por ejemplo, la ciclina. Algunas mantienen el equilibrio osmótico, las proteínas de membrana, y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. O sea, tienen funciones en los sistemas buffer. En este caso hay un ejemplo de la ciclina,
que lo que hacen las ciclinas son los disparadores, por ejemplo, la transcripción de algunas de los del ADN y también de la división celular. Luego tenemos las proteínas contráctiles. Todas las funciones de motilidad de los seres vivos están relacionadas con proteínas. Así la contracción, por ejemplo, de los músculos resulta en la interacción de dos proteínas, una es la actina y otra es la miosina. Y ahí tenemos una imagen de las fibras musculares, en que la actina y la miosina lo que hacen son, como se asocian y se disocian, lo que permiten primero lo que es el músculo estirado o relajado, cuando hay una disociación, se encuentra el sarcómero, esa unidad de contracción estirado, y cuando esa unidad de contracción se contrae, es porque se asociaron la miosina con la actina. Todo esto está mediado por la descarga de calcio. Estas son las funciones de las proteínas, los que hemos visto hasta ahora, y ahora vamos a ver los lípidos, que son las grasas y los aceites en su mayoría. Tiene una serie, en lípidos también se encuentran otras sustancias que claramente engloban todas aquellas sustancias que no son hidrofílicas y que son hidrofóbicas. Entonces, un conjunto muy heterogéneo de biomoléculas cuya característica distintiva, aunque no exclusiva, es que son insolubles en agua, son hidrófobos. Son solubles en solventes orgánicos, por ejemplo, el benceno, el cloroformo, el éter, el hexano. En muchos lípidos esta definición se aplica únicamente a una parte de la molécula, otra parte de la molécula puede ser hidrofílica. La definición no es del todo satisfactoria, ya que existen lípidos solubles en agua, los gangliósidos, por ejemplo, y hay biomoléculas insolubles en agua que no son lípidos, por ejemplo, la quitina y la celulosa y las escleroproteínas, que estamos hablando de hidratos de carbono y de proteínas, pero bueno. Pueden presentarse en estado sólido o líquido, dependiendo de la saturación de los enlaces carbono-carbono, son largas cadenas hidrocarbonadas, y cumplen mayoritariamente funciones de estructura y de reserva, aunque no son. Bueno, con respecto a las funciones de los lípidos, suministran energía para las células. Algunos tipos de lípidos participan en la composición de las membranas celulares, por ejemplo los fosfolípidos y el colesterol, en el caso de las células del reino animal. Los animales endotérmicos actúan como aislantes térmicos, o sea, la grasa actúa como aislante. Intervienen en ciertas funciones metabólicas que ocurren en el organismo, por ejemplo, las hormonas sexuales, las vitaminas liposolubles, ejemplos, las vitaminas A, K, D y E, y las prostaglandinas. Los vertebrados almacenan energía como grasas y algunas plantas pueden almacenarlas como aceites. Entonces, unos en estado sólido y otros en estado líquido. Grasas y aceites contienen mayor proporción de enlaces carbono-hidrógeno que, como yo les había dicho al inicio de esta clase, son muy ricos en energía. Pero además, como son hidrofóbicas, no implican la acumulación asociada de agua, entonces son relativamente livianas. La grasa, si se asociara con agua, sería mucho más pesada. Recuerden que 1 litro de agua es aproximadamente 1 kilo. Entonces, imagínense si por cada gramo de agua por cada gramo de grasa que nosotros tuviéramos asociado por lo menos 1 gramo de agua, pesaríamos el doble. Pero además, como son hidrofóbicas, no implican la acumulación asociada de agua, como les decía anteriormente. Los ácidos grasos son ácidos orgánicos con largas cadenas carbonadas. Se le denominan ácidos grasos saturados si cada átomo de carbono de esas cadenas está unido al número máximo de hidrógenos posible, ¿sí? O sea que no hay dobles ni triples enlaces entre carbonos. En cambio, son ácidos grasos insaturados cuando se establecen enlaces dobles y triples entre átomos de carbono de la cadena, ¿sí? Y eso hace que en el caso de los insaturados sean líquidos, y en los casos saturados son más flexibles, son sólidos. Los lípidos, que son de sustancia reserva, los típicos son los triglicéridos. Un triglicérido es un éster derivado del glicerol y 3 ácidos grasos unidos a él. Entonces tenemos una molécula de glicerol que se une a 3 ácidos grasos por un enlace que se llama enlace éster, que es también un ácido graso. ¿Se acuerdan? Como es un ácido, tiene el grupo funcional carboxilo,
Y ese grupo funcional carboxilo lo que hace es unirse con un oxidrilo del glicerol y hasta un número de 3, formando desde monoglicérido, diglicérido hasta triglicéridos. Triglicéridos es generalmente como nosotros encontramos la grasa en los seres humanos y otros animales, así como vegetal. Los lípidos actúan, como habíamos dicho anteriormente, como aislamiento y amortiguación. En el caso de amortiguación, lo que hace es proteger aquellos órganos que son sensibles, que sería muy peligroso que fueran dañados, que están flotantes, ¿no?, en el organismo, por ejemplo, rodeando a los riñones, lo que se llama grasa perirrenal, y también de aislamiento térmico, que es el tejido adiposo subcutáneo, que es típico de los animales que viven en zonas de extremo frío, por ejemplo, los osos polares, las focas, los lobos marinos, que tienen todos los cetáceos, que tienen una capa de grasa muy gruesa y que hace que se encuentren bastante aislados de las condiciones frías, muy frías, extremas ambientales. En términos de función estructural, son componentes principales de las membranas celulares. Dos típicos son el fosfolípido y el colesterol. Los fosfolípidos son moléculas con un extremo hidrofílico y dos colas hidrofóbicas. Y el colesterol es una molécula formada por una parte central de anillos bencénicos, una cadena hidrocarbonada larga, radicales metilo y un grupo oxidrilo, que es la parte hidrofílica. En el caso de los fosfolípidos, que lo encontramos a la izquierda, fíjense que tienen un grupo fosfato, el glicerol, unido a dos ácidos grasos saturados y uno acá insaturado. La cabeza esa que es hidrofílica, esa propiedad hidrofílica se la va a dar el grupo fosfato. Eso hace que en la membrana celular las cabezas hidrofílicas estén asociadas a las partes acuosas, ¿no?, donde hay mayor contenido de agua, que sería hacia el exterior de las células, el espacio extracelular, y hacia el interior de la célula, o sea, el espacio intracelular. Y el colesterol, que lo ven ahí dibujadito como si fuera una cadenita ensamblada de circulitos, se encuentra entre los fosfolípidos y es lo que le da rigidez a la membrana celular de las células animales. No se encuentra en las células vegetales. Ahora vamos a pasar a otro grupo de biomoléculas, que son los ácidos nucleicos. Los dos típicos son el ADN y el ARN, o el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Están presentes en todas las células, procariotas y eucariotas, y son moléculas portadoras de la información genética. ¿En qué se diferencian ADN y ARN? Esto seguramente lo voy a repetir varias veces, así queda bastante. Esperemos que quede claro. El ARN es una cadena única y todos los ácidos nucleicos están constituidos por nucleótidos. Estos nucleótidos están formados, que son la unidad o el monómero de los ácidos nucleicos, están formados por una base nitrogenada, un grupo fosfato y una molécula de azúcar de 5 carbonos, una pentosa. En el caso del ARN, las bases nitrogenadas van a ser citosina, guanina, adenina y uracilo. En caso del ADN, que no es una cadena lineal, sino que es una doble cadena en forma de hélice, los ácidos nucleicos del ADN, los nucleótidos van a tener las siguientes bases nitrogenadas: citosina, guanina, adenina, y no tienen uracilo, sino que tienen timina. Vamos a repetir entonces qué son los nucleótidos. Los ácidos nucleicos son polímeros lineales en los que la unidad repetitiva se llama nucleótidos. Como en el caso de los azúcares eran los monosacáridos, en este caso se llaman los nucleótidos. Cada nucleótido está constituido por una pentosa, un azúcar de 5 carbonos, que es la ribosa en el ARN, ácido ribonucleico, y la desoxirribosa en el caso del ADN, un grupo fosfato y una base nitrogenada, esto por igual tanto para ADN como para ARN. Entonces tienen el esquema de un nucleótido, el grupo fosfato, el azúcar, la pentosa de 5 carbonos
y la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas se dividen o se clasifican en purinas con 2 anillos, uno de 5 y otro de 6 átomos, y las pirimidinas que están constituidas por un único anillo, de 6 átomos de carbono. Las purinas tenemos la adenina y la guanina, y las pirimidinas, la citosina, la timina y el uracilo. El ácido desoxirribonucleico o ADN funciona como una base de datos celular, porque contiene una inmensa cantidad de información sobre los polipéptidos que la célula puede sintetizar. No dice que pude, sino que puede sintetizar, está mal escrito. ¿Por qué? Porque se encuentran los genes en la secuencia del ADN. El ácido ribonucleico convierte la información de ADN en secuencia de polipéptidos, o sea, en proteínas. En algunos virus, el ARN funciona como la base de datos primaria, o sea, los virus ARN, sin que haya un ADN que intervenga. Algunos ARN tienen una habilidad catalítica similar a la de las enzimas y son llamados ribosimas. O sea, las funciones del ARN son mucho más que la de la síntesis de proteínas. Las diferencias entre ADN y ARN son: el azúcar del ARN es ribosa y el del ADN es desoxirribosa. El ARN contiene la base nitrogenada uracilo y no timina, mientras que el ADN presenta timina y no uracilo. La configuración espacial del ADN es una doble hélice, mientras que el ARN es un polinucleótido lineal, una sola cadena. Y acá más o menos ustedes tienen el resumen de la información que les di hasta ahora sobre este tipo de moléculas. Fíjense que del lado de ADN tenemos entonces una doble cadena y que las bases nitrogenadas son citosina, guanina, adenina y timina, y en el ARN una simple cadena, y las bases nitrogenadas son citosina, guanina, adenina y uracilo.